¿Te has sentido solo en tu camino? ¿Como si nadie entendiera lo que estás intentando lograr? Esa soledad duele, pero también esconde una verdad brutal. Si quieres avanzar de verdad, tienes que aprender a luchar solo. En este video, inspirado en las enseñanzas de Carl Jung, descubrirás por qué la soledad no es un castigo, sino un entrenamiento para tu fuerza interior. Vamos a recorrer juntos cómo convertir la ausencia de apoyo en motor, cómo apoyarte en tu propósito cuando nadie más cree en ti, y cómo desarrollar el temple mental que necesitas para seguir avanzando incluso cuando todo parece en tu contra. Te prometo que lo que escucharás hoy puede transformar la forma en que entiendes tu camino y tu carácter. Quédate hasta el final porque la última idea es la que más te va a sacudir. La convicción de que la lucha en soledad no te destruye, te forja. La expectativa es que alguien nos sostenga, que haya siempre un amigo, una pareja, una familia lista para apoyarnos. Esperamos que nos entiendan, que nos acompañen, que nos salven cuando no podemos más. Pero la realidad es muy distinta. La mayoría de las veces caminarás solo. Nadie más escuchará tu voz interior. Nadie más sabrá el peso exacto de tus batallas, y está bien. Porque es en esos momentos, cuando crees que no puedes seguir, y aún así lo haces, cuando nace tu verdadero carácter. Jung nos enseñó que la fuerza real no viene del aplauso externo, sino de sostenerse en medio del silencio, la duda y el abandono. Si alguna vez sentiste que estabas peleando solo contra todo, quédate conmigo, porque en los próximos minutos vas a descubrir cómo transformar esa soledad en tu mayor ventaja. La idea suena fría, nadie vendrá a salvarte, pero mírala sin anestesia. Cada minuto que esperas a que alguien te empuje, te aplauda o te rescate, refuerzas el mismo patrón que te mantiene estancado: delegar tu poder. La expectativa es cómoda. Cuando llegue el mentor correcto, cuando mi familia me apoye, cuando mi pareja entienda, cuando el jefe me abra la puerta. La realidad es otra. Casi siempre, cuando más lo necesitas, no habrá aplausos, ni permisos emocionales. Y ahí, justo ahí, empieza tu vida adulta. Carl Jung lo llamaría asumir el proceso de individuación. Dejar de buscar fuera el permiso que solo puede darte tu propio sí mismo. Piensa en esta escena. Son las 6 a.m. Suena la alarma. No hay mensajes motivadores, no hay nadie preparando el café, no hay feed con validación instantánea, hay silencio. Y en ese silencio se define el rumbo del día. O te levantas o vuelves a negociar contigo. Nadie te ve, nadie te premia, nadie te empuja. Lo que hagas en esa escena, repetido 1000 veces, te hace o te deshace. Aquí nace el músculo invisible de la autodirección. La dependencia se alimenta de un cuento infantil. Si hago lo suficiente, alguien aparecerá a cuidarme. Pero ya no eres un niño. La psique madura cuando acepta este golpe de realidad. Nadie puede cargar tu vida por ti. Jung lo formuló de otra manera. Lo que no haces consciente te domina y lo llamas destino. Si mantienes inconsciente tu propia responsabilidad, repetirás ciclos de espera, de excusas, de postergación y los llamarás mala suerte. No es mala suerte. Es una estructura de hábitos que aún no te apropiaste. Historia breve. Andrés pierde su empleo. 2 caminos. Camino A: víctimas y culpas. La economía: mi jefe, nadie ayuda. 3 meses después: ansiedad, cuentas, resentimiento, parálisis. Camino B: propiedad radical. Revisa su CV el mismo día, pide feedback duro, toma un curso de 30 días. Envía 20 postulaciones diarias, llama a 5 contactos, acepta trabajos pequeños mientras construye algo más grande. 12 semanas después, una entrevista que antes no habría conseguido. ¿Magia? No. Acumulación de microacciones. Nadie vino a salvarlo. Se salvó a sí mismo. Espera un momento aquí.
Tal vez estás pensando, sí, pero yo sí tengo gente que me apoya. Perfecto. Apoyo no es salvación. El apoyo suma. La salvación te resta. Si otro hace por ti lo que tú debes hacer, te debilita sin querer. Puedes estar acompañado y aún así elegir la autorresponsabilidad. El criterio es simple. Esto me hace más capaz mañana o más dependiente mañana. Metáfora. Imagina que tu vida es una fogata. Puedes pasarte la noche esperando que alguien traiga leña. A veces llega, a veces no. Ese es el juego de la dependencia. O puedes aprender a cortar tu madera, a protegerla de la lluvia, a encender y reavivar el fuego. El segundo camino exige más al principio, pero después te hace libre. La llama ya no depende de visitas, depende de ti. Vamos a lo táctico. Propiedad radical no es un mantra, es un sistema. Nadie vendrá a salvarme se traduce en decisiones visibles. Propiedad del tiempo. Regla del 10%. Reserva el 10% de cada día para trabajo profundo no negociable en tu objetivo clave. 30, 40, 60 minutos. Sin notificaciones, sin favores, sin excusas. Si hoy estás roto, que ese 10% sea caminar, leer 10 páginas o hacer 10 flexiones. Lo importante no es la cantidad, es el hábito de poner tu vida primero al menos un 10% del día. Mini hook. Esto, sostenido, cambia tu identidad. Propiedad de tu energía. Diseño mínimo viable de descanso, movimiento y foco. Dormir no es premio, es combustible. Movimiento diario. 20 minutos. Foco. Bloque de 25-50 minutos de una sola tarea. No subestimes lo pequeño. Los sistemas pequeños son inmunes a la falta de motivación. Loop. Cuando no dependa de tu estado de ánimo, dependerá de tu sistema. Propiedad de tus estándares. Define 3 no negociables. Por ejemplo, no pospongo el primer bloque del día, no discuto por WhatsApp, no me duermo sin anotar la siguiente acción. Escríbelos. Léelos cada mañana. Tu vida no cambia por más información, cambia por estándares claros que se cumplen en silencio. Propiedad de tu narrativa. Caza microexcusas, no tengo tiempo, no sé cómo, no me apoyan. Tradúcelas en preguntas operativas. ¿Qué puedo hacer en 20 minutos? ¿Qué primer paso ridículo sí sé hacer? ¿Con quién cuento? Aunque sea al 10%. Narrativa sin salida. Parálisis. Narrativa con acción. Tracción. Ejercicio de choque en 7 días. Día 1. Inventario brutal. ¿Qué resultados tienes hoy? No intenciones. Resultados. Escribe sin maquillaje. Día 2. Identifica la brecha. ¿Qué te falta en habilidades, en horas, en hábitos? Día 3. Microplan de 14 días. Una sola meta, 3 acciones repetibles. Día 4. Ejecución mínima. Aunque sea feo, aunque sea poco. Día 5. Pedir feedback específico a una persona competente, no aplaudidores. Día 6. Iterar sin drama. Quita lo que no funcionó, duplicar lo que sí. Día 7. Revisar métricas. ¿Mejoró 1%? Continúa. No. Reduce el tamaño de las acciones. El objetivo no es épico. Es sostenible. Hablemos del miedo. ¿Y si fracaso? Fracasar haciendo es un pago adelantado a tu maestría. Fracasar esperando es deuda que se multiplica. La mente catastrófica imagina un desastre permanente. La realidad es más simple. Haces, aprendes, ajustas. Nadie te va a regalar inmunidad al error. Te la construyes exponiéndote a errores pequeños, controlados, repetidos. Otro ángulo junguiano, la sombra del Salvador. A veces no esperas que te salven. Tú eres quien intenta salvar a todos. Te sobrecargas con problemas ajenos para evitar mirar los propios. Pareces fuerte, pero es una fuerza invertida hacia afuera. Pregunta dura: ¿a quién estás rescatando para no rescatarte tú?
redirige parte de esa energía. Si salvas a todos menos a ti, sigues atrapado. Caso cotidiano. Julia quiere cambiar de ciudad. Lleva años diciendo que no es el momento porque su pareja, su trabajo, su familia. Un día cambia una sola variable. En vez de no puedo, escribe no quiero pagar el costo hoy. La frase duele, pero la saca del cuento. Decide un experimento de 90 días. Aplica a 10 vacantes remotas. Visita la ciudad 2 fines de semana. Reserva el 15% de su ingreso para el fondo de movimiento. Al mes 2 recibe una oferta híbrida. En el mes 3 negocia. En el mes 4 se muda. Nadie vino a darle permiso. Se lo dio firmando acciones. Identifica tus zonas de permiso. 3 lugares donde sueles pedir aprobación. 1. Dinero. ¿Está bien si cobro esto? 2. Salud. ¿Está bien si me tomo una hora para entrenar? 3. Creatividad. ¿Está bien si subo este proyecto? Durante 30 días eliminas la pregunta y la conviertes en anuncio. Hoy entreno a las 7, mi tarifa es X, publico a las 18. No pidas permiso para respirar. Respira y comunica. Recurso mental. El botón rojo. Cuando te encuentres rumiando o esperando, presiona simbólicamente ese botón y ejecuta una acción de 5 minutos que mueva la aguja. 5 llamadas, 5 correos, 5 líneas escritas, 5 ventas, 5 piezas ordenadas. Acciones de 5 minutos, repetidas, abren puertas que un mes de dudas no abre. Otra objeción clásica: no tengo apoyo. Lo que no tienes en apoyo, compénsalo con estructura. Un calendario honesto vale más que 100 tú puedes. Crea un entorno que te empuje aunque nadie te empuje. Alarmas, listas visibles, recompensas pequeñas, fricción para distracciones, apps bloqueadoras, móvil en otra habitación, una sola pestaña. La voluntad es limitada, el diseño del entorno multiplica su alcance. Mini mantra operativo: hoy, aquí, ahora. Hoy, no te saltes el 10%. Aquí, trabaja con lo que tienes, no con lo ideal. Ahora, acción de 5 minutos. El resto es ruido. Si mañana estás cansado, vuelves al 10%. Si fallaste ayer, vuelves al 10%. Si nadie entiende, vuelves al 10%. La disciplina humilde gana. Importante. Propiedad no es aislamiento emocional, es liderazgo personal. Puedes pedir ayuda táctica, feedback, asesoría, información. Lo que no delegas es el timón. Nadie decide por ti cuál es tu norte, cuántas horas pones, qué sacrificios aceptas, y si alguien lo hace, ese alguien conduce tu barco. Devuelve el timón, agradece consejos, elige tú. Nadie vendrá a salvarte, no es cinismo. Es tu llamada a la acción. Es el final de la espera y el inicio de tu autonomía. A partir de hoy, cada vez que escuches a tu mente decir, ojalá alguien aparezca, respóndele con un plan de 15 minutos. Cada vez que busques permiso, recuerda tus no negociables. Cada vez que te sientas solo, piensa en la fogata y corta tu propia leña. Lo que hagas cuando nadie te mira, construye al hombre que se sostiene cuando todos dudan. Ahora que aceptas que el rescate no llega de fuera, necesitas transformar tu relación con la soledad, porque sin aplausos y sin coro, el camino se vuelve silencioso. Ese silencio no es castigo, es gimnasio. En el siguiente bloque vas a aprender a entrenar dentro de ese espacio, a convertir el vacío en fuerza y a salir de él con un temple que no se rompe ni con el rechazo ni con el fracaso. Nos enseñaron a temer la soledad como si fuera una enfermedad. Desde niños nos dijeron que estar solo era estar incompleto, que si no había amigos alrededor, algo estaba mal, que si nadie te elegía, era porque no tenías valor. Esa narrativa se clava en lo más profundo y te hace huir del silencio como si fuera un castigo. Pero lo que no nos dijeron es que la soledad, lejos de ser un enemigo, es un gimnasio silencioso.
Y en ese gimnasio se forja tu resistencia, tu paciencia, tu convicción. La expectativa es que siempre haya alguien ahí, una pareja que te consuele, un amigo que te distraiga, una familia que te sostenga. La realidad, tarde o temprano, te golpea. Hay momentos en los que no hay nadie. No hay mensajes en el celular, no hay invitaciones en la agenda, no hay voces externas animándote. Y ahí, en ese silencio incómodo, sientes el vacío. Pero aquí está la revelación. Ese vacío es tu sala de entrenamiento. Cada minuto que pasas en él, si aprendes a permanecer, estás levantando el peso más importante, el peso de sostenerte a ti mismo. Imagina al atleta que entrena sin cámaras, sin público, sin medallas. Es en ese lugar oculto donde construye su fuerza real. El día de la competencia solo muestra lo que ya cultivó en soledad. Lo mismo ocurre contigo. Los momentos en los que no hay nadie mirando son los momentos que más cuentan, porque ahí no puedes fingir. O entrenas o cedes. Y lo que decidas en esos instantes invisibles será lo que se refleje después, cuando todos estén mirando. Un ejemplo claro. Piensas en un emprendedor que durante años trabaja en un proyecto en su habitación. Sus amigos se burlan, su familia le dice que busque algo más seguro. Pasa noches enteras diseñando, aprendiendo, fallando, sin reconocimiento alguno. A simple vista, parece alguien perdido en su soledad. Pero lo que no ven es que cada día, en ese silencio, está acumulando resistencia. Cuando finalmente su proyecto despega, la gente dice, ¡qué suerte! Pero no fue suerte, fue entrenamiento en la sombra. La soledad es dura porque te enfrenta con lo que realmente eres. Sin distracciones, sin ruido externo, aparecen tus dudas, tus miedos, tu ansiedad. Y la reacción natural es huir, encender una pantalla, buscar conversación superficial, llenar la agenda con actividades vacías. Pero cuando te atreves a quedarte, cuando no corres del vacío, lo transformas. Lo que antes era ansiedad se convierte en claridad. Lo que antes era miedo se convierte en fuerza. Quiero que pienses en la soledad como un espejo. En compañía, ese espejo se empaña. Ves lo que otros reflejan de ti. En soledad, el espejo se limpia. Te ves de frente. Ves tu sombra. Sí, pero también ves tu potencial. Esa es la razón por la cual tantos temen estar solos, porque se encuentran con partes de sí mismos que preferían ocultar. Pero es justo en ese encuentro donde comienza la verdadera libertad. Ejercicio mental. La próxima vez que sientas esa incomodidad por estar solo, no corras, siéntate en silencio. Respira, pregúntate, ¿qué parte de mí estoy evitando ver? Anótalo en un papel. Hazlo durante 7 días seguidos. Verás cómo poco a poco el silencio deja de asustarte y empieza a mostrarte lo que necesitas trabajar. Y cada vez que lo haces, tu mente se fortalece, como un músculo que al principio tiembla, pero después carga más peso. La soledad es también un filtro. Separa a los que necesitan constante validación de los que son capaces de sostenerse con su propio propósito. La mayoría huye porque necesita ser aplaudida, necesita ser vista, necesita ser aprobada, pero quienes soportan el silencio, quienes entrenan en él, desarrollan un tipo de convicción que no depende de nadie. Y esa convicción, una vez que nace, no se rompe con críticas, con rechazos ni con fracasos. Metáfora final. Imagina la semilla en la tierra. Está sola, en la oscuridad, cubierta de silencio. Desde fuera parece muerta, pero en esa soledad germina, se fortalece, rompe la cáscara y empieza a crecer. Solo después, cuando asoma a la luz, el mundo la ve. Así eres tú en tu soledad. Aunque otros piensen que estás perdido, en realidad estás germinando, y lo que construyas ahí dentro será imposible de arrancar. Cuando aprendes a ver la soledad como gimnasio, dejas de huir de ella y empiezas a buscarla, porque entiendes que cada minuto en silencio es un entrenamiento para la vida. No es castigo,
Es preparación, no es vacío, es semilla, no es debilidad, es tu nueva fuerza. Y una vez que lo comprendes, dejas de pedir compañía como anestesia y empiezas a elegir compañía como elección. Porque ya no necesitas, compartes. Porque ya no mendigas, ofreces. Porque ya no dependes, lideras. Y aquí aparece algo más profundo. Incluso en medio de la soledad más dura, hay algo que nunca te abandona. Algo que siempre puede sostenerte cuando nadie más lo hace. Ese algo es tu propósito y es la única compañía que necesitas para seguir caminando cuando el mundo entero duda de ti. Carl Jung decía que un hombre con un porqué es capaz de soportar casi cualquier cómo. Y aquí está la clave de este bloque. Cuando aprendes a luchar solo, tu propósito se convierte en tu única compañía, en la voz que no se apaga aunque todos los demás guarden silencio. La expectativa que solemos tener es que el camino será compartido, que otros reforzarán nuestras decisiones, que habrá palabras de ánimo en cada paso. La realidad es otra. Habrá tramos enteros en los que nadie creerá en ti, en los que parecerá que caminas contra el viento, en los que el eco será tu única respuesta. Y sin embargo, en medio de ese vacío hay algo que puede sostenerte si lo eliges: tu propósito. El propósito no es una frase motivacional bonita ni un eslogan de camiseta. Es esa fuerza íntima que te recuerda por qué haces lo que haces cuando todo lo externo parece en contra. Es la semilla de sentido que, incluso en los días más oscuros, te mantiene en movimiento. Imagina que avanzas en un túnel sin luz. Cada paso parece idéntico, cada metro parece interminable. La mayoría se rinde porque no ve salida, pero el que tiene un propósito sigue caminando, aunque no vea, porque confía en que al final de ese túnel hay algo que merece la pena. El propósito no elimina la oscuridad, pero te da razones para seguir avanzando dentro de ella. Ejemplo real: Sofía soñaba con escribir un libro. Durante años escuchó comentarios como: eso no da dinero, es una pérdida de tiempo, nadie lo leerá. Había noches en las que se sentía ridícula frente a su computador, escribiendo sin garantía de nada. ¿Qué la sostuvo? Su propósito. Quería contar una historia que podía inspirar, aunque fuera a una sola persona. Esa chispa la acompañó en las madrugadas solitarias, en los días de duda, en las páginas que borró y volvió a escribir. El día que su libro vio la luz, los que antes se burlaban la felicitaron, pero la victoria no estaba en la publicación. Estaba en haber caminado años con su propósito como única compañía. Metáfora. Imagina que estás en medio de una tormenta. La lluvia golpea fuerte, el viento te empuja, la oscuridad te confunde. Si dependes de otros para sostenerte, te perderás en el caos. Pero si llevas una antorcha en la mano, aunque la tormenta siga rugiendo, tienes luz suficiente para dar un paso más. Esa antorcha es tu propósito. No detiene la tormenta, pero ilumina el siguiente metro. Y ese metro es suficiente para seguir avanzando. El propósito, además, tiene una cualidad única. No necesita aprobación. No necesita que nadie lo entienda. Puede sostenerse en silencio porque es tuyo. Y cuando luchas solo con tu propósito como guía, desarrollas un tipo de convicción que no se rompe con nada. No importa cuántos te rechacen, no importa cuántos se burlen, no importa cuántas veces tropieces, si tu porqué es fuerte, te levantas una y otra vez. Esa es la diferencia entre los que se quiebran y los que se forjan. Quiero que pienses en esto. Muchas personas creen que la compañía asegura el éxito, pero la historia demuestra lo contrario. Los grandes descubrimientos, las grandes creaciones, los cambios profundos de la humanidad casi siempre nacieron en soledad, con un hombre o una mujer guiados por un propósito que los demás no entendían. Leonardo pintando en silencio, Jung escribiendo mientras sus colegas lo señalaban, inventores, líderes, pensadores avanzando entre críticas y dudas. No esperaron aprobación,
Siguieron porque su propósito era más fuerte que la incomprensión. Ejercicio práctico. Escribe tu propósito en una sola frase clara, directa, sin adornos. Algo que puedas repetir en voz alta cuando estés solo, cuando dudes, cuando todo parezca inútil. Esa frase será tu antorcha en los días de tormenta. Recuérdala cada mañana y cada noche. Haz que sea el ancla que te sostiene cuando no haya otra cosa a la que aferrarte. Tu propósito es tu única compañía real, porque incluso si todos se van, él permanece. Incluso si pierdes dinero, estatus o relaciones, si sigues conectado a tu porqué, tendrás motivos para levantarte otra vez. Y esa verdad, cuando la asimilas, te da una fuerza inquebrantable, porque entiendes que la soledad no es abandono, es escenario. El escenario donde tu propósito brilla más, porque es ahí donde se prueba si de verdad lo llevas dentro. Luchar solo con tu propósito como compañía no es orgullo, no es egoísmo, es responsabilidad, es carácter, es madurez, porque ya no caminas esperando que otros lo validen, caminas porque sabes que ese camino es tuyo. Y esa certeza te hace indestructible. Cuando aprendes a sostenerte con tu propósito, descubres que ninguna crítica puede apagarte, ningún rechazo puede frenarte, ninguna soledad puede quebrarte. Tu propósito se convierte en tu mejor aliado, en tu compañero fiel, en tu razón para seguir cuando todo lo demás falla. Y en ese punto llegas a la revelación más grande. Luchar solo no significa estar perdido, significa estar encontrándote. Significa que estás dejando de depender de que alguien más te sostenga y estás aprendiendo a sostenerte tú. Significa que ya no buscas salvadores porque entendiste que la fuerza que buscabas siempre estuvo dentro. Hay algo más que necesitas escuchar antes de cerrar este viaje. Algo que muchas veces no se dice, pero que marca la diferencia entre quienes se quiebran en la soledad y quienes renacen en ella. La lucha en solitario no solo se trata de aguantar, sino de transformar cada instante en un entrenamiento invisible. La expectativa con la que solemos vivir es que la vida será lineal, esfuerzo, recompensa, aplauso, pero la realidad es irregular, esfuerzo, silencio, vacío, crítica, caída y, solo a veces, recompensa. La mayoría se rinde en los intervalos de silencio, en ese espacio incómodo donde parece que nada se mueve. Pero ese es el espacio donde más se está moviendo todo dentro de ti. La semilla no germina bajo la mirada del público, germina en la oscuridad, cubierta de tierra, invisible. Y sin embargo, es ahí donde se define todo. Imagina que entras en una sala de entrenamiento invisible. Cada vez que aguantas una noche sin reconocimiento, estás levantando peso. Cada vez que trabajas en tu propósito sin que nadie lo aplauda, estás haciendo repeticiones. Cada vez que vuelves a levantarte después de una caída, estás fortaleciendo un músculo interno que no se ve, pero que será el que te sostenga cuando lleguen las verdaderas pruebas. Y lo más poderoso es que mientras tú entrenas en silencio, otros están gastando sus fuerzas buscando validación externa. Cuando llegue el momento de la tormenta, ellos se quebrarán, porque nunca entrenaron sin público. Tú, en cambio, tendrás un temple que no se rompe, porque aprendiste a luchar solo. En psicología se sabe que la resistencia mental no se construye en los momentos de éxito, sino en la exposición repetida a la incomodidad. Los marines, los atletas de élite, los exploradores, todos entrenan en condiciones extremas de soledad y silencio, porque ahí es donde se moldea la mente. Lo mismo ocurre contigo en tu vida diaria. Cuando eliges no huir del vacío, estás aplicando ese mismo principio. Piensa en alguien que quiere mejorar físicamente. Si solo entrena cuando está motivado o acompañado, su progreso será lento. Pero si es capaz de entrenar incluso en los días grises, cuando nadie lo ve, cuando nadie lo felicita, su progreso se dispara. La clave no es la motivación, es la disciplina invisible, y esa disciplina solo se cultiva en soledad.
La espada no se forja en agua tibia, se forja en el fuego, en el martillo, en la soledad del yunque. Así también se forja tu carácter. Cada golpe de silencio, cada chispa de duda, cada instante de abandono es parte del proceso que te convierte en alguien inquebrantable. Tal vez ahora mismo pienses que estás en medio de ese fuego, que el silencio quema, que la soledad pesa, pero eso no significa que estés perdiendo, significa que te estás forjando, significa que tu mente está aprendiendo a resistir lo que antes la rompía. Significa que el hombre o la mujer que quieres ser están haciendo justo ahora, en este momento en el que crees que nadie te ve. La lucha en solitario no solo te da fuerza, también te da autenticidad. Porque cuando aprendes a caminar sin aplausos, descubres qué cosas haces por convicción y cuáles hacías por aprobación. Descubres qué sueños eran tuyos y cuáles eran préstamos de otros. Y en esa depuración, aunque duela, encuentras lo más valioso que puedes tener: tu verdad. No estás solo en tu soledad. Estás acompañado por tu propósito, por tu fuerza interior, por esa versión futura de ti que ya se está construyendo en cada paso silencioso. Y cuando llegue el día en que salgas de este túnel, los demás verán lo que lograste. Pero tú sabrás la verdad, que lo construiste en la oscuridad, que lo levantaste cuando nadie aplaudía, que lo forjaste cuando nadie creía. Y esa certeza será tu armadura para siempre. Quédate hasta el cierre, porque lo que viene ahora es la síntesis de todo. Es la confirmación de que luchar solo no es derrota, sino destino. Y cuando escuches estas últimas palabras, sentirás que desbloqueaste una verdad que puede acompañarte toda la vida. Has llegado hasta aquí y eso significa que llevas dentro algo distinto. La mayoría se rinde antes, la mayoría huye del silencio, la mayoría apaga el video en cuanto se siente incómoda. Pero tú te quedaste y eso ya es una prueba de tu fuerza. Lo que escuchaste hoy no es teoría vacía, es un recordatorio profundo. Si quieres avanzar de verdad, tienes que aprender a luchar solo. Carl Jung nos mostró que la verdadera transformación ocurre cuando dejas de proyectar afuera lo que falta dentro. Y este camino que recorrimos juntos es justamente eso, un regreso a tu propia fuerza. Reconocer que nadie vendrá a salvarte. Transformar la soledad en gimnasio, abrazar tu propósito como compañía, forjarte en la batalla silenciosa. Todo esto es más que un discurso. Es una invitación a decidir cómo quieres vivir el resto de tu vida. Porque ahora lo sabes, la soledad no es abandono, es escenario. El silencio no es vacío, es entrenamiento. La falta de apoyo no es el final, es el inicio de tu independencia. Y luchar solo no significa estar perdido, significa estar encontrándote. Significa que ya no esperas a que alguien te valide. Significa que tu valor ya no depende de un aplauso. Significa que tu fuerza nace de lo más profundo de ti. Piensa por un momento cómo cambiará tu vida cuando integres esta verdad. Los rechazos ya no te romperán. Las críticas ya no te detendrán. Los fracasos ya no serán el fin. Serán parte del entrenamiento, y cada paso que des, aunque sea en silencio, será una afirmación de tu carácter. Eso es lo que te hace libre, eso es lo que te convierte en alguien inquebrantable. Si este mensaje resonó contigo, si en algún momento sentiste que describía tu propio camino, no lo dejes aquí. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo más contenido inspirado en Carl Jung y en el desarrollo personal real, el que no se maquilla ni se endulza, el que transforma de verdad. Dale like a este video para que llegue a más personas que, como tú, necesitan escuchar que la soledad no es debilidad, sino fuerza. Y no te vayas sin ver el último video que subí, porque complementa todo lo que escuchaste hoy y puede darte aún más claridad para seguir luchando con convicción. Recuerda, no es egoísmo, es responsabilidad, no es orgullo, es carácter, no es derrota, es tu destino. Aprende a luchar solo
y descubrirás que nunca más volverás a sentirte débil, porque la fuerza que construyas en este camino será tuya para siempre.